En la palabra del Señor encontramos que hay diferentes tipos de vasos. Y estos vasos son para diferentes usos. La Biblia no clasifica al estirpe angelical con ninguno de estos instrumentos, ni que son vasijas de oro, ni que son vasijas de plata, ni que son vasijas de madera, ni que son vasijas de barro. Sin embargo, al ser humano sí lo clasifica y lo pone y lo identifica como que somos vasija de barro. Y entiendo que es una buena exégesis, que es una buena extracción bíblica que hacen, ¿verdad?, los escritores de la palabra, por cuanto usted y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. Amén. ¿De qué fuimos hechos? Por eso entonces estamos clasificados dentro de lo que son la vasija de barro. Mira en seriecito al que está a tu lado y dile: en este año, ¿qué tipo de vasija tú piensas ser? Adoro al Señor en esta mañana. Dentro de los 7 tipos de vasija que la Biblia menciona, una de esas primeras vasijas es el vaso de honra o el vaso de honor. Amén. El vaso de honra o los vasos de honra se utilizaban única y exclusivamente para enaltecer o premiar el mérito de una persona que te visitaba a tu casa. Amén. Se sacaban las vasijas honrosas, los vasos de honra, la vajilla de honra. Pregunto, si te visita el pastor de la iglesia y tú le vas a hacer una comida, ¿le vas a servir en plato plástico? ¿Qué usted va a buscar? Espérate, ¿quién fue que dijo la vajilla? ¿Qué tú vas a buscar? La vajilla más linda. La vajilla más linda, la más preciosa, porque quien te está visitando es una persona que hay que honrarlo, que merece que tú saques el plato más caro, el plato más precioso, el que te haya costado más, porque la persona que te está visitando hay que honrarlo significativamente. En tal sentido, si nosotros somos la vasija del servicio, ¿qué queremos ser? Debemos de ser la mejor vajilla, donde se encuentra el mejor nivel de oración. Donde se encuentra el mejor nivel de servicio. Dígale al que está a su lado: en mí. La voluntad de Dios decide, escucha aquí, la voluntad de Dios decide de qué material será el vaso. Pero la voluntad del hombre decide si será vaso de honra o vaso de deshonra. Es decir, tú decides si eres la mejor vajilla o la peor vacinilla. Déjenme esconderme aquí, no me vayan a dar una pedrada, ¿verdad? ¿Quién decide ser el vaso de honra? Dígale al que está a su lado: yo decido ser el vaso de honra. Ahora, Dios decide de qué material tú vas a estar hecho. Si de oro, o si de plata, si de madera o de barro. Él decide eso. Pero tú decides colocarte en la posición que tú quieras. Si la mejor vajilla o el peor cueco que hay en la casa. No quiero ser como muy extensivo, ¿verdad? Porque el programa es muy largo. Entonces, ¿qué te digo, mi hermano? Para ser el mejor vaso de honra, no es necesario, no depende de que tú seas de oro, o sea de plata, o sea de madera,
o sea de barro. El mejor vaso de honra siempre va a depender del nivel de limpieza que tenga. Porque hay vasijas que son de oro, que son costosas, que están en la sala, pero no son de honra, más que algunas que se encuentran en la cocina, que están limpiecitas, presta para cualquier uso que se le quiera dar. Porque una está limpia y otra no. Porque el vaso que está aquí, que es bastante caro, que es lo mejor de lo mejor, no ha decidido ser vaso de honra, sino de deshonra. El vaso de honra no tiene pornografía dentro. Wow, yo siento a Dios en este lugar. El vaso de honra no tiene mezquindad dentro. El vaso de honra, cuando hay un plan estratégico en la congregación, así sea y la expansión, de crecimiento, de avance, el vaso de honra se llena de ese plan estratégico y lo hace avanzar, lo hace caminar, lo hace marchar hacia adelante. Con el vaso de honra no hay que estar peleando para que dé el diezmo, para el crecimiento de la iglesia y el avance. Con el vaso de honra no hay que estar peleando para que traiga una ofrenda. El vaso de honra asume su compromiso. El vaso de honra sabe cómo debe de comportarse. El vaso de honra sabe lo que se necesita y lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo y en el momento que hay que hacerlo. El vaso de honra siempre será el más sacrificado y más adelante lo vamos a ver. Amén. ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿O un vaso de uso vil? ¿Eso quién lo decide? Yo. ¿Verdad que sí? Entonces, los vasos de honra eran para el buen servicio cuando llegaba una visita, una gente que había que honrarlo. Una gente que merecía eso, ¿verdad? Amén. ¿Recuerdan cuando el rey dijo, ven acá, Amán? ¿Qué hay que hacer con el que salvó al rey? Con el que... Y Amán dijo, bueno, ¿y a quién más sino a mí? Pónganle la corona del rey, pónganle esto, pónganle el caballo del rey. ¡Ah! Y al final dijo el rey, hagan todo eso con Mardoqueo. El vaso de honra no anda buscando gloria. El vaso de honra anda buscando servir. Quiero hablarte también de la vasija de misericordia. La vasija de misericordia eran unas tinajas bien grandes. ¿Cuántos saben lo que es una tinaja? Como algunos sé que no saben lo que es una tinaja, ustedes han visto unos floreros bien grandes que son de barro, que son como especie de un pequeño tanquecito. Eso es una tinaja. Lo único que las tinajas son más redondas y con la boca un poquito más pequeña que le quepa un jarro. Los vasos de misericordia en la antigüedad eran tinajas grandes que se ponían a la orilla del camino y se llenaban de agua. Se ponían en el templo y se llenaban de agua. Se ponían a la entrada de la casa y se llenaban de agua. Y esa agua siempre tenía que estar fresca, tenía que estar limpia, tenía que estar adecuada. ¿Por qué? ¿Y para qué? Por los caminantes y por los que venían de otras ciudades que no sabían dónde estaba el pozo de la ciudad para tomar agua. Para ellos en la orilla de los caminos se ponían esa vasija y a esa vasija se le llamaban vasijas de misericordia, porque siempre tenían agua para saciar a los sedientos. ¿Cuánto bendicen al Rey?
¿Para qué eran esas vasijas? Para saciar a los sedientos. Esa vasija no se permitía que estuvieran secas. Siempre tenían que tener agua. Solo una vez al año se vaciaban. Y era como sacrificio, como una especie de oblación al Señor. Se derramaba todo el agua de la vasija de misericordia. Eso se hacía en uno de los últimos días de la fiesta de los tabernáculos en Yom Teruah, o fiesta de la trompeta. Se vaciaban y se veía toda esa agua correr así por el templo, por la casa, por la calle. Y eso era maravilloso ver eso. Ojo, y apunten una notita ahí al pie de página. Un día pasa eso y Jesús está en el templo y de repente, cuando no hay agua, Jesús se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En este caso, entonces, reflexionando sobre eso, sobre esa ideología y manejo de ese instrumento, mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces hemos sido vasija de misericordia para nuestros hermanos, para nuestros líderes, para personas que usted y yo hemos bien sabido que han tenido alguna necesidad, que no ha sido una necesidad muy grande, que con poca cosa se podía resolver, y usted se quedó como que no era con usted? El pastor siempre me dice: mira, viejo, tú sabes que estas cosas perecen, tú sabes que esto se queda. Usted vino desnudo y desnudo se va a ir. Y lo que te va a definir como vasija de misericordia delante de Dios no es todas las veces que tú hayas cantado aquí arriba, no es todas las veces que tú hayas predicado, no es lo bonito que tú traces la palabra de verdad, no es la veces que tú hayas hablado en lengua, no es la veces que tú hayas danzado. Lo que te va a definir como una vasija de misericordia delante de Dios es lo siguiente: ¿cuántas veces los demás se han servido de ti? En el buen sentido de la palabra. ¿Cuántos han ido al campo y han pasado por lugares que son fangosos en el campo? Wow, poca gente. Pero en el campo, cuando hay mucho fango, que pasan las vacas o los caballos, ellos se incrustan, se hunden y dejan un hueco. ¿Qué pasa? Cuando llueve, esos huecos se llenan. Gloria a Dios. Y cuando pasa el agua, que todo entra en reposo, en shalom, el agua se torna limpiecita. Tan limpia que los campesinos que vienen bajando de la loma o del conuco, que vienen con mucha sed, encuentran esa agua de las huellas de los caballos y la vaca muy limpia. ¿Y usted sabe qué hacían? Se la bebían. Mi pregunta es, y reflexionando, usted y yo sabemos que de todo modo es un agua contaminada, aunque se vea limpia. ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿el agua que la gente se está bebiendo de mí, o el agua que yo estoy proporcionando, es limpia o es contaminada? Yo no sé si a esto se le puede llamar rema, Si le hablara un chin en lengua, esto fuera un rema. Entonces, ¿qué tipo de agua yo le estoy dando a esa gente que tiene necesidad de unos zapaticos, de una faldita o una blusita de 300 o 400 pesos para comprar un medicamento? Por Dios, si tú no eres la vasija de misericordia, ¿quién rayo lo va a hacer?
había un vaso que se le llamaba el vaso escogido. El vaso escogido. ¿Qué hacían los alfareros? En Jeremías 18, el Señor le dice al profeta: quiero que venga a la casa del alfarero. Y cuando el profeta va a la casa del alfarero, el Señor le muestra al profeta que en la mano del alfarero hubo un vaso que se echó a perder. ¿Lo han leído, verdad? Una vasija. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que el alfarero agarró el barro, agarró la vasija y la hizo de nuevo conforme a como a él le pareció. ¿Verdad que sí? El alfarero decide qué vasija tú vas a hacer, pero tú decides si cumple o no con lo que él quiere que tú seas. ¿No es cierto? Y se le echó a perder. Y él la hizo como le pareció. ¿Qué eran los vasos escogidos? Vasos escogidos al alfarero le podían salir en el año 3 o 4 al máximo. 3 o 4 vasos escogidos. El alfarero hacía muchas vasijas y la metía en el horno. Y a medida que la iba sacando del horno, poniendo la parte, el alfarero, después que tenía toda su vasija tirada ahí, comenzaba a mirarla minuciosamente, haciéndole un análisis, un escrutinio a todas y cada una de las vasijas. Dentro de toda esa vasija podía haber o no un vaso para ser escogido. Y cuando un vaso iba a ser escogido, el alfarero le daba la vuelta como 3 o 4 veces mirándolo. Y dentro de todos los vasos sacaba ese vaso, porque ese vaso salió perfecto y salió con una tonalidad de color distinta a los demás vasos. Entonces, el alfarero agarraba ese vaso y lo metía en lo oscuro. Si sientes que estás en lo oscuro, tranquilo, Dios tiene un propósito. ¿Qué pasaba con esa vasija? Podía tardar en la oscuridad 1 año, 2 años o hasta 3 años. ¿Por qué? Porque era la única vasija a la que el alfarero le ponía su nombre. Por tanto, esa vasija no se tiraba al mercado. Esa vasija había que ir directamente donde el alfarero a buscarla. ¿Me estoy explicando? Yo sé que usted me está entendiendo. Entonces, esa vasija, el alfarero esperaba que viniera un buen cliente. Y esa vasija era utilizada para una fiesta de gala, para un servicio de gentes especiales, para fiesta de boda o de cumpleaños. Y entonces cuando venía ese cliente, el alfarero buscaba la vasija y le decía: mira, te tengo lo mejor de lo mejor. No me ha salido nada este año mejor que esto. Pero mientras tanto la vasija tiene 2 años en la oscuridad. Entonces, haciendo una reflexión sobre eso, significa que la vasija está en un proceso de invernación. Está en un proceso de silencio. Está en un proceso de desierto. Ahí. Yo no sé si tú sientes que tu vida entró como en un silencio.
no sé si tú sientes que tú estás pasando por un desierto. No sé si tú sientes que estás viviendo un momento oscuro de tu vida. No sé si tú sientes que tú estás como en un proceso espiritual de invernación, que te sientes dormida, que te sientes dormido. Te digo una cosa, está a punto de que el alfarero te escriba su nombre en ti. Porque para cosas grandes Dios te ha llamado. Para cosas grandes Dios te ha escogido. Para cosas grandes Dios te ha guardado. Para cosas maravillosas Dios te ha preservado. Y no eres del grupo que se fue al mercado. No eres del montón. No eres del grupito. Hasta allá. Hasta aquí, amá. Hasta allá, Rabasustukai. Oh, gloria a Dios. No eres del montón. ¿Ustedes recuerdan la palabra Mene, Mene, Tekel, Upalsin? ¿Quiénes estaban ahí con el rey? Todo lo del montón, todo lo del grupito, todo lo lavasaco, lo tumbapolvo. Resolver las cosas que son espirituales y profundas no es para los lavasacos y los tumbapolvo, es para las vasijas que son escogidas. ¿Y qué dijo la esposa del rey? Pero mi hijo, no te vuelva loco, que tú tienes un hombre en el reino que es distinto a todo eso que están ahí. Gloria a Dios. Busquen a Daniel. Hasta allá. Siento que Dios le está hablando a alguien. Tranquila en tu proceso, tranquilo en tu proceso. Que Dios te tiene preservado para algo mejor. No importa que otros se te hayan adelantado, ya hayan sido vendidos y ya estén en el servicio. Tranquila, tranquilo. Tu tiempo viene. Están a punto de sacarte de la oscuridad. ¡Hasta allá! ¿Te acuerdas de David? Gloria a Dios. De matar osos y lobos, y leones, y panteras, y todas esas cosas que venían a acabar con las ovejas, a ser exhibido públicamente matando gigantes. Tu tiempo de matar gigantes viene. Entonces, dile al que está a tu lado, tú puedes ser un vaso escogido. El vaso escogido no se iba del taller sin la firma del alfarero, porque el vaso escogido le da prestigio al alfarero. Está allá. Prepárate para darle prestigio al alfarero, al que te llamó, al que te está liderando, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Prepárate para darle prestigio a ellos. Tenemos también el vaso limpio. Los vasos limpios, escucha aquí, eran las vasijas de honra, pastor, que por servir tanto se le gastaban las orejas y la boca. Cuando tú eres vasija de honra, cuando tú eres un vaso de honra, tú te vas a gastar y hasta el final de tu vida va a continuar siendo limpio. ¿Para qué se utilizaba el vaso limpio? El vaso limpio se preparaba entonces para vertir el grano que se iba a llevar de diezmo al templo. Para la ofrenda que se iba a llevar al templo. Y cuando esos vasos limpios llegaban al templo, los levitas los agarraban, los llevaban donde el alfarero, para que el alfarero lo restaurara. Cuando eres limpio, cuando eres vasija de honra, no importa que te gaste, al final va a estar preparado para volver a ser restaurado. El vaso quebrantado
que era el mismo vaso limpio que se llevaba donde el alfarero. Para restaurar ese vaso era necesario aplicarle 4 pasos. Paso número 1, ser vaciado. El alfarero lo vaciaba, le sacaba toda la escoria, todas las cositas difíciles del pasado que se quisieron adherir. El alfarero lo saca, lo limpia por dentro. Número 2, ser lijado o cepillado con una lija gruesa. Fíjate, por fuera, por dentro y por todos los lados. Y entonces ser reconstruido y por última vez ser metido otra vez en el horno de fuego. El mismo proceso. ¿Qué diferencia había en los vasos limpios y otro vaso que vamos a hablar? Es que el vaso limpio siempre permite ser restaurado para otra vez volver al servicio. Porque su vida, aunque haya habido un desliz, aunque haya habido una flaqueza, aunque haya habido una falla, sabe que esa falla no es su destino final y que eso no es lo que va a marcar su destino profético. Levántate, vasija limpia, levántate, vaso de honra. No importa lo que haya pasado o acontecido, lo que pasó ya pasó. Ahora enfócate en el blanco de la soberana vocación que murió en la cruz del Calvario. Antepenúltimo vaso es el vaso de deshonra o vaso de uso viles. Aquí es fácil de entender. Los vasos de uso vile eran vasijas que no salían correctas, que no eran las mejores, se utilizaban para echar la basura. Amén. Esas vasijas también son importantes. Aunque a nadie le gustaría ser ese tipo de vasija, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de cuidarnos para no ser ese tipo de vasija? Debemos de cuidar nuestro testimonio. Ahora, hay indicadores que te dicen si eres una vasija de deshonra o de uso vile. Y hay un indicador muy fácil. Si a tu casa va mucha gente a llevarte historia, cuento y chisme, ten cuidado, Cuídate porque puede ser una vasija de uso vil. Cuídate porque te están cogiendo para hacer el zafacón de la calle, donde van a echar todos los perros muertos, toda la basura podrida, todo lo que no sirve. Cuídate. Si te están llevando mucho chisme y mucho cuento y muchas cuestiones, es un indicador. Es un indicador, Porque el vaso de honra, cuando le llevan chisme, cuento, problema, lo resuelve ahí mismo. Como en el campo decían, donde se mate la vaca, que se desuelle. Me explico. ¿Verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ese tipo de vasija, ¿verdad? Y si la hay un proceso de purificación. Amén. Amén. El vaso de deshonra no se coge para darle comida a la gente que va a tu casa, El vaso de deshonra no se escoge para servirle a gente que son dignos de honra, porque el vaso de deshonra siempre hiede.
siempre tiene falta de, ¿cómo te digo? Siempre tiene, no es puro, no es limpio. Le van la mosca, ¿verdad que sí? Le van los parásitos. Los vasos de deshonra y de uso vil siempre tienen infección. Cuídese de no ser uno de ellos, porque los vasos de deshonra y de uso vil se conocen desde que abren la boca para decir algo. Cuídese en ese puntito, hermano, amén. También tenemos el vaso de ira, y ya con este concluimos. El vaso de ira eran aquellos vasos o aquella vasija que habían perdido parte de su engranaje. Mayormente estaban en el templo, y cuando lo llevaban donde el alfarero le hacía el proceso más profundo. El proceso más profundo incluía que el alfarero tenía que ir a un lugar donde hubiera sanguijuela. ¿Conocen la sanguijuela? Ya en este país casi no hay, porque los peces gato y la bozúa, los que tienen los bigotes, se la han comido todas. Buscaba sanguijuela y buscaba un tipo de barro especial y lo mezclaba y restauraba la vasija y metía la vasija al horno. ¿Qué pasaba con esa vasija? La vasija no aguantaba el proceso del horno y volvía y se rompía. El alfarero sacaba la vasija y la restauraba, y la vasija al final siempre se rompía. Y ojo, siempre se rompía por el mismo lugar. ¿Por dónde se rompía? Eso debe de darnos una enseñanza contundente. Si tú sabes que tú eres adicto a algo y que Dios te está ayudando con eso, ¿qué tú buscas sentado a las 2 de la mañana frente a un televisor? ¿Buscando qué? ¿Qué tú buscas en YouTube a las 3 de la mañana? ¿Buscando qué? No te puedes juntar con el hermano fulano, porque cada vez que te juntas, agarra al hermano perencejo y le quita toda la lana de encima. Si Dios te está ayudando con la pornografía, con el adulterio, si Dios te está ayudando con la envidia, si Dios te está ayudando con la carnalidad, si Dios te está ayudando en tu debilidad, que el diablo te estaba llevando y Dios te está ayudando, no procure, no busque estar cerca de esas cosas, porque Dios te está ayudando, te va a volver a romper. Te vas a romper por el mismo lugar. Si usted es la gente que en cualquier momento es así, ¡pum!, y explota, no discuta con nadie. Sea tolerante. Cuando sea un poco tolerante, vas a continuar manejando tu debilidad. Amén. ¿Qué pasaba con la vasija de ira, pastor, al final? Y ya estoy terminando. ¿Qué pasaba con esa vasija? Que se restauraba tanto que el alfarero cogía un pique con ella y la echaba en un saco, y iba con su saco al hombro y se subía en una colina. ¿A dónde se subía? En una colina. En una montaña allá arriba.
y agarraba su saco y esa vasija. ¿Han leído que se compró el valle del alfarero con los cuartos de Judas? ¿Ustedes recuerdan que Judas se cayó y se reventó? Eso fue en esa misma montaña, para que tengan una idea. El alfarero agarraba su saco y lo agarraba por las dos puntas, que no se le fuera ahí su saco, porque su saco era de servicio. Y el alfarero veía cómo esa vasija iba desbaratándose y desmoronándose por la montaña. Al final, allá abajo, venían los leprosos a buscar pedazos de esa vasija para arrancarse las lepras. Por eso yo estudié cultura judía y todo lo que tiene que ver con la fuente, porque si no es así usted no se iba a dar cuenta. Para regalarlo, para darlo, no para venderlo. Gloria a Dios. ¿Qué hacían los leprosos? Pero este cueco está bueno, déjame arrancarme con él. La lepra no duelen. Y se llenaban de sangre esos pedazos de esa vasija, de sangre y pus. Wow, yo no sé si deba decir eso. Cuidado si los leprosos de allá afuera se están arrancando contigo. Ay, Varón, ¿y cuáles son esos leprosos? Esos que están allá afuera, que no tienen moral, que son unos sinvergüenza, que son adúlteros, llenos de envidia, de adulterio, de carnalidad, que no son honestos ni honrados, con sus raras excepciones, ¿verdad que sí, hermano? ¿Con su qué? Raras excepciones. Ahí nos libramos y nos salvamos. Pero es probable que se estén arrancando contigo de por Dios. bendito Dios. Gloria a Dios. Varón, ¿y cómo se arrancan conmigo? Cada vez que tú haces una diablura, ellos con su boca comienzan a decir, míralo ahí, la cristiana de la iglesia del pastor Constanzo. Que no se arraquen los leprosos contigo, porque usted no quiso aguantar el proceso de la restauración en el horno de fuego. Aguante el proceso, y si se va a morir, no se rompa por donde se rompe siempre. Vuelva a ser polvo, que el alfarero tenga que parcirlo en el aire así, pero que no se arraquen con usted. Que no hablen del evangelio por usted. Que no mencionen a los líderes de la iglesia por usted. Usted tiene que ser un vaso de honra. Póngase de pie.